Buenos días. Les hemos convocado esta mañana para explicarles cuál ha sido la posición que defiende la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el informe sobre el cálculo de la población ajustada como elemento del sistema de financiación autonómica. No estamos ante una propuesta ni estamos ante un nuevo modelo de financiación autonómica. Estamos ante un ejercicio de buen gobierno y de transparencia, de ir buscando los consensos con base técnica sobre los elementos cruciales del sistema de financiación autonómica. Uno de ellos es el de la población ajustada. Faltan elementos claves para avanzar hacia ese nuevo modelo de financiación autonómica. Pero la Junta de Extremadura valora que se nos haya dado este informe técnico, que será soporte de decisiones futuras sobre este elemento tan importante de la financiación autonómica como es la población ajustada, y lo que ha hecho la Junta de Extremadura es responder también con elementos objetivos a las propuestas de ese informe de los técnicos. Quiero destacar, en primer lugar, que las aportaciones, las alegaciones, las observaciones, las cuestiones que la Junta de Extremadura ha puesto en su informe son fruto de un intenso trabajo desde el 3 de diciembre de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema de Financiación Autonómica que se constituyó en la Asamblea la legislatura pasada, a los que agradezco públicamente la dedicación y el esfuerzo que han aplicado para que el informe que presenta Extremadura sea solvente. También, por supuesto, a la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, que ha hecho un intenso trabajo de allegar datos, objetivarlos, y, por supuesto, también a los grupos parlamentarios que han ido conociendo los diferentes pasos que hemos ido dando y que, lógicamente, con el aval de los expertos, abundaremos en esa línea de consenso parlamentario que se inició la legislatura pasada, de tal manera que este posicionamiento de Extremadura tiene como pilar fundamental, como sustento fundamental, el informe que aprobó la Asamblea para la reforma del sistema de financiación autonómica. La población ajustada es un elemento que sirve para definir lo que cuesta prestar los servicios, que para nosotros es el elemento clave de la financiación autonómica. ¿Cuánto nos cuesta prestar los servicios que prestamos las comunidades autónomas, fundamentales y no fundamentales? La población ajustada tiene ese papel en orden a la definición del coste, y ahí es donde nos hemos centrado. Pero falta un elemento principal, que es el cuánto, y otro elemento principal, después de definida la población ajustada, que será el cómo. O sea que este es solo un paso, y es un paso que requiere un profundo análisis de la realidad y un ejercicio de análisis de costes y de estructura y de cómo prestamos y cómo queremos prestar los servicios públicos, porque esa es la primera pregunta que siempre decimos que debemos responder cuando nos pongamos a debatir el nuevo modelo de financiación autonómica. El para qué. ¿Qué servicios queremos prestar a los extremeños en sanidad, en educación, en dependencia, en protección del medio ambiente, en turismo, en vivienda, en infraestructuras de todo tipo? Las competencias, en definitiva, que ejerce la comunidad autónoma. Voy a resumir qué es lo que de nuevo plantea el informe de expertos del Ministerio de Hacienda, en qué entendemos que mejora y en qué entendemos que debe mejorar todavía más o no estamos de acuerdo. En esa definición de cuánto cuesta prestar los servicios en función de la realidad, en nuestro caso, de Extremadura, el informe distingue
entre varios bloques. En primer lugar, el bloque de sanidad. En segundo lugar, el bloque de educación. En tercer lugar, el de servicios sociales. Y en cuarto, el del resto de competencias. Para sanidad, a diferencia de lo que tenemos ahora, el coste en función de la población ajustada se divide en 5 tramos de edad. Lo que los expertos proponen es que sean 20 tramos de edad, que eso se aproxima más a la realidad del gasto sanitario en función de las circunstancias de los beneficiarios. Nosotros estamos de acuerdo con esa metodología, pero no estamos de acuerdo con que esa sea la única referencia. ¿Cuántas personas por tramos de edad son beneficiarias del sistema público sanitario de Extremadura? Nosotros instamos al Ministerio de Hacienda a que considere que el gasto sanitario está muy condicionado por los usuarios reales del sistema, que en Extremadura prácticamente es el 100%, porque el peso de la sanidad privada es muy escaso. Y eso está, a su vez, ligado a un condicionante económico, que es el nivel de renta. En otras comunidades autónomas, y hay datos, y por eso le pedimos al Ministerio de Hacienda que elabore esos datos, porque, y esto no es nuevo, esto Extremadura lo ha defendido en diferentes ocasiones, nuestra población protegida, los beneficiarios del sistema sanitario público extremeño, prácticamente son todos los extremeños, el 100%. Y además eso se traduce también al gasto en farmacia, no solo al gasto sanitario estrictamente. Por lo tanto, esa es nuestra exigencia muy resumida en cuanto al bloque de sanidad. En el bloque de educación, una mejora que plantean los expertos para el cálculo de la población ajustada es considerar la población de 0 a 24 años, dividida en 2 tramos, de 0 a 17 años y de 17 a 24 años. El primer tramo se corresponde con la enseñanza obligatoria y nos parece correcto que así se contemplen estos 2 tramos, sobre todo muy acertado que se contemple el tramo hasta 24 años, pero discrepamos profundamente en cuanto al criterio que se elige para contar cuántos, sobre todo en el segundo tramo, porque el informe de los expertos habla solo de educación universitaria y nosotros entendemos que las circunstancias del mercado laboral en este momento requieren incluir en ese segundo tramo toda la educación superior, la de formación profesional y, por supuesto, la universitaria. Y además señalamos que el criterio para ese segundo tramo no puede ser el de alumnos matriculados. Tiene que ser un criterio que se aproxime también a esas necesidades de gasto que hay que cumplir con recursos para dar una formación de calidad y, por lo tanto, garantizar la igualdad de oportunidades hasta los 24 años y que tiene que tener en cuenta también las circunstancias de la educación en Extremadura con el mantenimiento de las escuelas y, sobre todo, también con el compromiso que tenemos con la formación profesional. El tercer bloque, como decía, es el de los servicios sociales. Se avanza en este informe de expertos en la definición de estos servicios sociales, no solo en función de la dependencia. Y nosotros insistimos en que los servicios sociales se prestan a jóvenes, a mayores, a familias y que, por lo tanto, el criterio no puede ser solo el de la edad, aunque el gasto en dependencia, que en Extremadura saben ustedes que es muy importante y que además hasta el plan de choque de la dependencia hay una parte que hemos sufragado con recursos propios, pues insiste ante el Ministerio de Hacienda en que hay que contemplar estos servicios
de cara, además, a la integración social de los colectivos vulnerables con una perspectiva más amplia y que el indicador para medir no puede ser el que nos proponen, que es el de los parados sin prestaciones. Creemos que hay otros índices, como el índice AROPE, suficientemente conocido, que puede ser más objetivo a la hora de medir las necesidades de gasto en función de los beneficiarios a los que se destinan los servicios sociales, los de dependencia y el resto. El último bloque de competencias para las que se miden las necesidades de gastos con población ajustada son todas las demás. Y ahí el informe de expertos del Ministerio se atiene a un patrón de población que nosotros matizamos en muchos aspectos, teniendo en cuenta lo que cierra el informe de expertos y cierra nuestro posicionamiento, que son las que se llaman variables correctivas. Ahí la gran aportación del informe de los expertos, que es fruto de la insistencia de la Junta de Extremadura en la necesidad de que esas realidades cuenten a la hora de valorar cuánto cuesta prestar los servicios públicos, es la introducción de variables correctivas de naturaleza económica y no económica. Las más importantes son las no económicas y son las que se refieren a superficie, despoblación y dispersión. Insistimos en los análisis técnicos, en algo que se resume en que no es lo mismo mantener los puntos de atención continuada, por ejemplo, que mantiene Extremadura en un territorio como Extremadura, que cuando se tienen a la población más concentrada en núcleos urbanos. Y analizamos cómo se miden esos tres criterios: superficie, despoblación y dispersión, buscando el reforzamiento de la explicación de nuestras necesidades de ingresos, porque nuestro gasto tiene que atender de la ciudad más grande hasta el pueblo más pequeño de Extremadura a la prestación de esos servicios y, además, no solo a las fundamentales, también al resto de competencias. El informe incluye otras variables que no son de naturaleza territorial o demográfica, que son de naturaleza económica, como es el coste fijo de los servicios públicos, que hay costes que da igual para cuántas personas se destinen, los tienes que mantener y los tienes que mantener además a la altura de las exigencias de la ciudadanía. Nos parece acertado que se establezca un coste fijo, un mínimo de costes fijos para todas las administraciones y insistimos mucho, de nuevo, en que entre las variables de naturaleza económica este coste fijo tiene que ser acorde al conjunto de las competencias que ejercemos las comunidades autónomas. El informe de expertos, y nosotros reforzamos esa posición, descarta otra variable económica como es el nivel de precio. Y podemos demostrar con datos objetivos que el nivel de precios en Extremadura es igual que en el resto de España. La luz cuesta lo mismo, los combustibles cuestan lo mismo, los salarios son, en cuanto al salario mínimo interprofesional, los mismos, y lo que sí tenemos es menores niveles de renta, fruto de otras carencias que reivindicamos, pero que no corresponden al sistema de financiación autonómica. El sistema de financiación autonómica, en definitiva, responde a contar con los recursos necesarios para ejercer nuestras competencias. Y estamos ahora, como decía al principio, ante la definición de este elemento. ¿Para cuántos? Y para cuántos no puede ser cuántos extremeños hay en el censo. Hay que tener en cuenta este conjunto
de circunstancias, algunas recogidas en el informe, otras no, que son en las que hemos incidido. Por lo tanto, concluyo aquí y me pongo a disposición para cuantas aclaraciones puedan merecer. Valoramos positivamente este ejercicio de transparencia. Es la primera vez que se hace en todos los sistemas de financiación. Este era un concepto muy oscuro. Se hace, además, buscando ese mínimo común denominador que todas las comunidades autónomas podemos encontrar si todas hacemos este ejercicio de análisis objetivo, y se hace para buscar consensos, que es algo que desde Extremadura siempre impulsaremos, primero en la comunidad autónoma, con el soporte de los expertos, de nuestros expertos, y después con el resto de las comunidades autónomas, porque si no, no avanzaremos. Aunque repito que esto no es sino un elemento para la definición del futuro sistema de financiación autonómica, y nosotros trabajaremos con dos ideas fundamentales. Primero, la definición de qué queremos hacer en sanidad, cuánto nos cuesta, qué educación queremos, y así con el resto de nuestras competencias. Y después, cuánto necesitamos. Y el cuánto necesitamos está muy ligado también a los ingresos. Porque las políticas de gastos no se pueden hacer sin una política de ingresos. Esa es otra pieza que cuando llegue el momento pues también les explicaré la posición de Extremadura respecto de la reforma del sistema tributario, que conoceremos a finales de febrero la propuesta del Ministerio de Hacienda. Y, entre tanto, pues en continuo diálogo con los agentes sociales, con los grupos políticos y con el resto de las comunidades autónomas para salir de la confrontación y hallar esos puntos de encuentro que yo creo que son tan necesarios y tanto nos demandan los ciudadanos. Y quedamos a su disposición. Hola, buenos días. Yo quería dos cuestiones. Una sobre este asunto de la financiación. ¿Cuál cree que deberían ser los siguientes pasos del Ministerio? Y otra cuestión sobre la reforma laboral que se aprobó ayer. ¿En qué cree que beneficia a Extremadura? Bien, sobre la primera cuestión, yo creo que el primer ejercicio, y siempre con una metodología que conduzca a consensos posibles, sería el análisis de lo que las diferentes comunidades autónomas han realizado, sus propuestas, y que el Ministerio nos haga una propuesta. Entonces, y en nuestro informe que pondremos a su disposición, así se señala, estas conclusiones son sobre el informe de expertos. Cuando tengamos una propuesta, pues acentuaremos una o rebatiremos otras. En cuanto a la reforma laboral, creo que es importante destacar que se ha cumplido con Europa y se ha cumplido con España con la aprobación de la reforma laboral. Y se ha hecho además con el consenso de los agentes sociales, de sindicatos y de empresarios. Y además se hace para contar con una legislación laboral acorde a las necesidades del mercado de trabajo en 2022, que no son las mismas que las de 2012. E insisto, se ha hecho en el marco de la concertación social. Patronal y sindicatos han aprobado las líneas generales de la reforma laboral, que va a crear un nuevo marco de relaciones laborales y que afecta a millones de trabajadores. Es más, desde su vigencia, con esta ley se mejora la relación de los trabajadores y de las empresas, y también se dan a los empresarios instrumentos para modernizar nuestro país y modernizar nuestra región. Un dato: en el primer mes de vigencia de la reforma laboral, la contratación indefinida ha aumentado un 92%. Y yo creo que es destacable que esta ley cumple con los objetivos de reducción de la temporalidad, aumentar la calidad del empleo, recuperar la negociación colectiva y la potencia de los convenios colectivos y reforzar la seguridad jurídica de las empresas. En cuanto los datos constatan, que yo creo que son incontrovertibles: concertación, diálogo social, mejora de la posición de trabajadores
y empresa y un marco de relaciones laborales más estable y fundado en la negociación colectiva. Hola, buenos días. Entiendo que la Junta o Hacienda aquí está de acuerdo en las nuevas variables que propone el Ministerio de Hacienda, como que haya más grupos etarios en sanidad, que se tenga en cuenta más población en educación, pero no está de acuerdo en la forma en la que se cuenta eso. Entonces, me gustaría saber si las aportaciones que va a hacer Extremadura van solo en relación a eso, a cómo se cuenta a la población que hay que tener en cuenta. Y también me gustaría preguntarle por las impresiones que han tenido otras comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, que dicen que este nuevo modelo, tal como lo propone simplemente ya el Ministerio, les quitaría dineros a ellos y, por ejemplo, vendría más dinero a comunidades como Extremadura. ¿Qué le parece eso? Bien, sobre la primera cuestión, estamos de acuerdo en algunas cosas que hemos señalado y en desacuerdo en otras que hemos razonado y explicado y además que creemos que son mejores para todos. Pero el ejemplo de la sanidad es uno de ellos, pero también el de los servicios sociales. Porque luego hay otra clave del sistema, es cuánto pesa cada uno de estos elementos en el conjunto de los gastos. Y sabemos que el peso en sanidad es en nuestro presupuesto año a año el más significativo, pero en el conjunto de las comunidades autónomas también. Por eso la necesidad de hablar qué queremos hacer, qué queremos prestar a los ciudadanos. En cuanto a los informes de otras comunidades autónomas, solo los conozco por los reflejos en prensa, no los conozco con profundidad, no puedo decir si han hecho el mismo ejercicio que nosotros o han hecho un ejercicio reivindicativo que ahora no corresponde. Nuestras reivindicaciones siguen intactas. Ahora correspondía, entiendo, lo que hemos hecho nosotros y estoy convencida de que los demás lo habrán hecho. Y como no salgamos del discurso a quién beneficia, a quién perjudica, nunca habrá un nuevo modelo de financiación autonómica. Entre otras cosas, porque es que el modelo de financiación autonómica es la pieza del estado del bienestar, la garantía de igualdad de todos los españoles. Y lo que estoy convencida es que en el nuevo modelo de financiación autonómica tenemos que ganar todos, porque ganarán todos los españoles. Y Extremadura no quiere abundar en la confrontación territorial de valencianos, murcianos, madrileños y andaluces contra extremeños o contra el resto, porque el sistema de financiación autonómica también debe ser una herramienta para hacer frente a los desafíos que nos plantea la baja natalidad, el reto demográfico, con políticas de gasto y hay que ir a los ingresos. Por lo tanto, creo que estamos obligados, y desde luego es lo que vamos a hacer de Extremadura, a encontrar esos elementos donde es posible el consenso. Que habrá confrontación, pero en esa confrontación nuestra posición no se ha movido desde que la fijamos y consensuamos en la Asamblea de Extremadura. Pero no es momento de buscar la discrepancia. Es momento de decir, ¿estamos de acuerdo con que se cuenten los gastos en sanidad a partir de beneficiarios divididos en 20 grupos de 5 en 5 años? Sí. ¿Es lo único? Extremadura dice que no, porque hay comunidades autónomas que reciben financiación que luego no aplican para el gasto sanitario porque el peso de la sanidad privada es mayor. Y esas personas que legítimamente hacen uso de ese servicio complementario de la sanidad pública, pues está la comunidad autónoma recibiendo financiación para ello, pero no lo necesita. Yo solo voy a poner el ejemplo de los funcionarios que tienen una mutualidad del Estado, MUFACE, MUGEJU o IFAS. ¿Dónde están? ¿Dónde residen mayoritariamente? Y lo mismo sucede con la educación. Entonces, si lo que
estamos convencidos, y creo que nadie lo puede poner en duda, de que el sistema de financiación autonómica se orienta y tiene como único objetivo mantener el estado del bienestar, la solidaridad como pieza clave del modelo constitucional, Constitución y Estatutos de Autonomía, la igualdad prima por encima de todo. Los que estáis conectados por videoconferencia, ¿queréis hacer alguna pregunta? Parece que no. Damos por terminada la rueda de prensa, ¿no? Muchas gracias. Buenos días. Gracias por su presencia aquí y a los que nos seguís a través de vías telemáticas. Muy buenos días también. Gracias.